el cuestionario que han tenido ahora, todas las dudas, las vamos a ver durante el práctico el día martes. Así vamos afinando, vamos sacando las dudas para que estar mejor preparados después para la pruebita de integración. Bueno, voy a compartir yo pantalla, ustedes me van a avisar, por favor, si me escuchan bien y si lo ven bien al Power. Bueno, por favor, ¿me avisan? Se ve bien, profe. Listo, bueno, me escuchan bien también. Bueno, como verán, vamos a ver ahora el tema 8 que corresponde a respuesta inmunohumoral, todo el temario que está en el programa teórico. Bueno, ya hemos hablado un poco de dónde se originan las células, ya hemos hablado en la segunda clase, que todas las células se organizan o se originan a partir de una célula madre o stem cell en la médula ósea, que a los órganos linfáticos primarios, como médula ósea, bolsa de Fabricio y placas de Peyer, van a llegar, en este caso específico, como prelinfocitos B. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de prelinfocito B? Quiere decir que estos prelinfocitos tienen en su citoplasma cadenas mu, cadenas pesadas de la inmunoglobulina M, y tienen su prereceptor BCR, se llama pre-BCR. A ver, un momentito que no sé quién quiere entrar, por favor. Bueno, entonces hablamos del pre-BCR, el prelinfocito B, que tiene en su superficie el pre-BCR y tiene en su citoplasma cadenas mu citoplasmáticas. Esa es la característica que tienen los prelinfocitos B. Del prelinfocito B, dentro de estos órganos linfáticos primarios, va a transformarse mediante la ontogenia al linfocito B inmaduro, que se va a caracterizar por tener un receptor de antígeno formado solo por la IgM. Ya vamos a ver cuando el linfocito está maduro qué pasa. Del linfocito B inmaduro ya va a completar el proceso de maduración en los órganos linfáticos como el vaso, por ejemplo, y también en la médula ósea, y ya se va a transformar en linfocito B maduro que tiene su receptor de antígeno completo. Significa que el receptor de antígeno de los linfocitos B, que se llama BCR, es funcional. Para que sea funcional, ese BCR debe estar formado tanto por la inmunoglobulina M como también por la inmunoglobulina D. A su vez, en los órganos linfáticos secundarios se va a realizar la presentación antigénica, donde va a suceder una serie de pasos, que ya lo vamos a ver, de manera que va a haber un cambio de clase o cambio de isotipo, todo influenciado por citoquinas, ya vamos a ver cómo es el proceso, se va a transformar en célula plasmática, que es la encargada de secretar las inmunoglobulinas. A ver, un momentito, por favor.
Vuelvo a compartir un momentito. Bien. Bueno, este es el receptor del receptor, el BCR. BCR o receptor de los linfocitos B. Este es el caso de, está formado la IgM en la superficie de los linfocitos B, está como monómero. Recuerden que la inmunoglobulina M era un pentámero. En este caso, el BCR está formado por inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, pero la inmunoglobulina M es un monómero que está asociado con un heterodímero que se llama CD79 o inmunoglobulina alfa y beta. Esta parte específica de la inmunoglobulina M es la que hace el reconocimiento del antígeno a través de sus dominios variables, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Y CD79, que son inmunoglobulinas alfa y beta, son los encargados de transmitir esa señal, de activar esa señal para que el linfocito B se active y haga todo el proceso que vamos a ver enseguida. Este receptor va a reconocer antígenos proteicos, pueden ser antígenos que son antígenos T dependientes, los va a endocitar, los va a procesar a péptidos y los va a presentar en su superficie en el contexto del CMH de clase 2 para ser reconocido por los linfocitos T helper 2. Esto es difícil de entender, pero no hay otra forma de decirlo. También se pueden unir a antígenos T independientes. Recuerden que los antígenos T independientes son los que no necesitan de la colaboración de los linfocitos T. CD4 positivos que se transforman a linfocitos T helper 2. Entonces, en el caso de los antígenos T independientes, los linfocitos B van a iniciar ese proceso de proliferación, de diferenciación a células plasmáticas y van a producir solamente inmunoglobulina M. Bien, ¿cuáles son las subpoblaciones de linfocitos B? Hay distintas subpoblaciones que van a tener distintas respuestas frente a distintos antígenos. Tenemos la población de linfocitos B2, que se llaman linfocitos B foliculares, que son los que están en el folículo primario, que después se transforman en folículos secundarios llamados centros germinales, ¿sí? Son los linfocitos que están involucrados en toda la respuesta que hace el sistema inmune como respuesta inmunohumoral. Son los que van a responder frente a antígenos proteínicos o proteínas y que van a necesitar de la colaboración de los linfocitos T helper 2. Son los que van a hacer cambio de isotipo, van a aumentar la afinidad y se van a transformar en células plasmáticas de larga vida. Esto es cambio de isotipo. De la IgM pueden formar IgG, IgA o IgE, dependiendo de la situación. Tenemos la población de linfocitos B de la zona marginal, que se llaman BZM, que están en la zona marginal del vaso, que van a responder a linfocitos T independientes, van a sintetizar inmunoglobulina M, que son, ya saben, células plasmáticas de vida media corta y que van a actuar en la respuesta primaria. Y tenemos la población B1, que se localizan sobre todo tejidos mucosos y cavidad peritoneal y pleural, y son estos linfocitos que van a sintetizar IgM, pero también IgA, son los responsables de sintetizar inmunoglobulina A en el intestino. Los linfocitos B1 murinos, o sea de los ratones, tienen este marcador característico que se llaman CD5. Ahora bien, ¿cuáles son las vías
de llegada, o sea, por donde ingresan los antígenos que se van a unir a los linfocitos vírgenes. Recuerden que cuando yo me refiero a linfocitos vírgenes o linfocitos naive, son los linfocitos B que tienen su BCR funcional, pero que nunca han estado en contacto con el antígeno para el cual son específicos. Entonces, acá en el folículo están esos linfocitos vírgenes o naive. Bien, los antígenos pueden ingresar o ingresar por los linfáticos aferentes. Si son antígenos pequeños, pasan por los conductos y van a activar directamente, se unen en su forma nativa al BCR de los linfocitos y van a interactuar con el linfocito B para activarlos. En el caso de que sean partículas más grandes, entran al seno subcapsular, son tomados por macrófagos y son los macrófagos que le van a presentar el péptido antigénico ya en el contexto del CMH de clase 2 a los linfocitos B. También pueden ser antígenos que entran por la sangre. En este caso son transportados por células dendríticas, que se llaman células dendríticas plasmocitoides, que están en la sangre, que lo transportan al vaso o a los ganglios y se realiza la presentación antigénica, que es lo que vamos a ver ahora. Acá les he puesto, repetido ya la clase pasada, este dibujito del... a ver, un momentito, por favor. Bueno, acá les he puesto este grafiquito para hacerles recordar que los patógenos, este es el patógeno, van a activar el complemento por la vía alternativa y por la vía de las lectinas. Se van a originar los fragmentos C3b, que después van a pasar y se van a fragmentar a C3d de dedo, que van a opsonizar los patógenos y que va a ser reconocido por el receptor de complemento CR2 o CD21, y que está acoplado al marcador CD19 que tienen los linfocitos B, y juntos van a potenciar la respuesta humoral. Bien, entonces, ¿qué pasa si son antígenos? Vuelvo a repetir, si son antígenos T independientes, ya saben cuáles son: polisacáridos, lípidos. Cualquier antígeno no proteínico, ¿qué van a hacer? Van a inducir la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B, pero no van a necesitar de la colaboración o la participación de los linfocitos T CD4 positivo, que después se transforman en linfocitos T efectores. Ahora, recuerden que estos antígenos T independientes, ya habíamos repetido, tienen epitopes antigénicos idénticos, que se repiten, por eso son los lipopolisacáridos, son todos repetitivos. Entonces, se unen al linfocito B en su forma nativa. Estos antígenos no pueden procesarse, porque el linfocito B es una célula, y acá lo ven bien ustedes, es una célula presentadora de antígeno en este caso, ¿sí? En el caso de los linfocitos B, no lo pueden procesar ni presentarlo a los linfocitos T. En este caso, cuando se unen en su forma nativa a los BCR de los linfocitos B, van a inducir un entrecruzamiento de los BCR
que van a activar, ya vamos a ver cómo se produce la transducción de las señales en el interior de las células, y van a producir la activación. Los linfocitos primero se activan, después proliferan y después se diferencian, en este caso, sin la ayuda de los linfocitos T CD4 positivo. En este caso del antígeno T independiente, ya lo saben, los antígenos que se van a sintetizar en su mayoría son del tipo IgM. ¿Qué pasa en el caso de antígenos T dependiente? En caso de que nosotros tengamos un antígeno proteínico, una proteína, ¿sí? Entonces, vamos a, en este caso, se va a unir al BCR, lo va a endocitar, lo va a procesar en su interior y lo va a presentar en su membrana en el contexto del CMH de clase 2. Acá está el péptido antigénico digerido de este antígeno grande, que después este péptido antigénico presentado en el contexto del CMH de clase 2 es reconocido por el linfocito T CD4 positivo a través de su TCR. El receptor de los linfocitos T se llama TCR o receptor de la célula T. Entonces, vuelvo a recalcar, acá los linfocitos B van a actuar como células presentadoras de antígeno porque le van a presentar los antígenos, en el caso de antígenos T dependientes, a los linfocitos T CD4 y CD8. Tanto el linfocito B como el linfocito T, si ustedes lo ven acá, reconocen distintos epitopes, pero del mismo antígeno. A ver, no sé qué problema hay. A ver, un momentito, voy a volver a salir para que puedan ver mejor. Por favor, me avisan si lo ven bien ahí. Ahí se ve bien, profe. Bueno, listo. Cualquier cosita me avisan, por favor. Porque yo no me doy cuenta si ustedes lo ven o no. Entonces, cuando se produce esta interacción entre el linfocito B y el linfocito T, tengan en cuenta que las dos células reconocen epitopes o distintos epitopes, pero del mismo antígeno, para el cual tienen, en este caso, receptores específicos. Por lo tanto, se puede decir que esta interacción entre el linfocito B y el linfocito T es específica del antígeno, tanto el linfocito B como el linfocito T. Ahora, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos que ocurren para que ese linfocito B se active, se prolifere y se diferencie a células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿sí? Frente a antígenos T dependientes, ¿sí? Es esta interacción, esta que estamos viendo acá, es esta interacción que ha ocurrido en esta diapositiva. Entonces, disculpen, vuelvo para acá. ¿Cómo se llega hasta esta interacción? Sigue una serie de pasos que son secuenciales. Bien, por un lado vamos a tener la célula dendrítica que ha captado ese antígeno, que lo va a procesar,
va a entrar por los linfáticos aferentes a los órganos, a los ganglios o a los órganos linfáticos secundarios, y lo va a presentar a los linfocitos T. En este caso son linfocitos T CD4 positivos, vírgenes o naïf. Quiere decir que son linfocitos T que tienen su receptor de antígeno TCR funcional, pero que nunca han estado en contacto con el antígeno. Esto ocurre, recuerden, en la zona del linfocito T, que es en la paracorteza. Una vez que reconocen a su antígeno a través de su TCR, el TCR es específico de ese péptido antigénico que está presentando la célula dendrítica, se va a activar y se transforman en linfocitos T efectores. Son linfocitos T CD4 positivos, que son linfocitos T efectores, o linfocitos T helper 2. Se van a diferenciar hacia el perfil T helper 2. Y van a expresar, una vez que se activan, esta molécula de superficie que se llama CD40 ligando, por eso tiene una L, o también CD154, y también van a expresar estos receptores de quimiosina que son muy importantes para que se produzca la migración para el encuentro con el linfocito B. A su vez, esta es la corteza del ganglio linfático, la zona de linfocitos B, donde están los folículos. Recuerden bien. Entonces, acá tenemos el linfocito B, que va a reconocer al antígeno en su forma nativa, que ha entrado al folículo y ha activado en su forma nativa a los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿qué hacen? Se activan y lo procesan y lo expresan en su membrana en el contexto del CMH de clase 2. Y van a migrar también de modo de encontrarse con este linfocito T activado o efector. Bueno, ¿cómo ocurre la migración? ¿Cómo hacen estos linfocitos T de acá para migrar a esta zona que se llama extrafolicular? Este es el folículo, esta es la paracorteza, pero cerca del folículo, en una región extrafolicular, es donde se realiza esta interacción entre el linfocito T y el linfocito B. Los linfocitos T, las células dendríticas, tienen receptores que se llaman CCR7 y que responden a estas quimiosinas que se llaman CXCL19 y CXCL21. A su vez, los linfocitos B tienen un receptor que se llama CCR5 y que responden o son atraídos por la quimiosina CXCL13. Esto ya lo hemos visto cuando vimos en la segunda clase. Recuerdan que les expliqué que las células, los linfocitos, van a ingresar a los ganglios por el ilio a través de la arteria y van a pasar al estroma de los ganglios a través de la vénula del endotelio alto. Y ya explicamos cómo funcionaban estas quimiosinas en ese caso. Ahora, para que los linfocitos T puedan migrar y acercarse a la zona del folículo, y a su vez, para que los linfocitos B puedan migrar y acercarse y salir del folículo, deben alterar la expresión de estos receptores que tienen en su superficie. Por eso se dice, y está este grafiquito para que lo comprendan. Los linfocitos T van a reducir la expresión de su receptor CR7 y van a aumentar la expresión del CR5, de modo que son atraídos por la quimiosina CXCL13 hacia el folículo. A su vez, los linfocitos B que están en el folículo van a aumentar la expresión del CXCR7
para que sean atraídos o salgan del folículo atraídos por las quimiosinas 19 y 21. Entonces, en la zona extrafolicular, pero cerca del folículo, se produce esta interacción entre el linfocito B y el linfocito T. Bien, entonces, ahora, esto que está acá, lo vemos acá. ¿En qué consiste la activación del linfocito? Para que el linfocito B se active, necesita dos señales. Primero es el reconocimiento antigénico, recuerden, a través de los antígenos nativos, que van a producir un entrecruzamiento de los receptores. Y la segunda señal es la recibida por la coestimulación recibida, que son de dos tipos. Por un lado, tenemos que el linfocito T le va a presentar, va a reconocer a través de su TCR el péptido antigénico en el contexto del CMH de clase 2 del linfocito B. Bien, recuerden que yo les he dicho que cuando el linfocito T se activa, va a expresar el CD40 ligando, que es esta molécula, o CD154. Y esta molécula, CD40 ligando, va a interaccionar con otra molécula coestimuladora del linfocito B que es constitutiva. Esta la tiene siempre. Esta está presente siempre en el linfocito B. Y la otra coestimulación es a través del CD28, que va a reconocer el B72 y B71, CD80 y CD86. Una vez que se produce esto, el linfocito T va a secretar esta primera interleuquina que es tan importante, que se va a unir al receptor de interleuquina 4 que tiene el linfocito B y activa el linfocito B. Se induce todo esto induce la activación del linfocito B. Entonces voy a volver un ratito para explicar. Se induce la proliferación del linfocito B. ¿Y qué va a hacer este linfocito B? Se produce inmediatamente la proliferación. Una vez que se activan, los linfocitos B comienzan a multiplicarse, proliferar, comienzan a dividirse. Y después, por efectos de otras citoquinas, se van a transformar en células plasmáticas de vida media corta que van a secretar inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M que corresponde, si ustedes relacionan, porque acá hay que relacionar toda, corresponde a la inmunoglobulina M que aparece en la etapa temprana de una infección aguda. A su vez, otro grupo de linfocitos T y linfocitos B van a migrar a la corteza. Y en la corteza van a donde están los folículos. En los folículos se van a diferenciar a células plasmáticas de vida media larga. Acá, cuando estos linfocitos B comienzan a multiplicarse, comienzan a dividirse, este folículo que era primario se transforma en folículo secundario o centro germinal. El centro germinal entonces es el folículo secundario o folículo primario, donde los linfocitos B han comenzado a dividirse y por eso se llama centro germinal. Estas células plasmáticas también van a migrar a médula ósea, porque estas quedan en la zona extrafolicular, pero estas que se producen acá en el centro germinal van a migrar a médula ósea y son las células plasmáticas de vida media larga. Acá, en este centro germinal, ya lo vamos a ver, se van a producir las mutaciones de las regiones variables
de las inmunoglobulinas, el cambio de isotipo de cadena pesada, o sea, para que de la IgM se transforme a IgG o IgA o IgE. Ya estamos hablando de la respuesta secundaria. En el centro germinal también se producen linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria que van a quedar en circulación. Bueno, ya está esto de acá. Pasamos a esta figurita que tenemos. Esta es la figura de la figura 19 del capítulo, donde tenemos en el centro germinal, tenemos el antígeno que está constantemente llegando, va a inducir, es como un resumen de todo lo que venimos conversando. Se va a producir la proliferación de los linfocitos, o sea, las células comienzan a dividirse, y cuando se van dividiendo, a medida que se van dividiendo las células, se van reorganizando sus genes. Tengan en cuenta que para que una célula se divida, tiene que haber algún cambio a nivel genético. Entonces, a medida que la célula se divide, se van reorganizando los genes. Y esos genes que se van reorganizando van a codificar para las regiones hipervariables de las inmunoglobulinas que están formando parte del BCR. Por lo tanto, a medida que se divide, esto es un proceso constante, no lo tienen que ver en forma separada, sino que a medida que las células están proliferando, se están reorganizando esos genes, se está cambiando la región variable. Estas son a través de mutaciones que se realizan al azar. Entonces, como se están reorganizando constantemente estos genes, se van a formar BCR que tienen distinta especificidad con respecto a su antígeno. Entonces, puede ser que se formen BCR que no reconozcan directamente al antígeno porque han sufrido una mutación que ya los hace inespecíficos, entonces esas células no van a responder y van a morir por apoptosis. Habrá otros BCR que reconocen con menos afinidad u otros BCR que van a reconocer con mejor, son más afines, mejoran esa reorganización de los genes, va mejorando la capacidad de ese BCR por la especificidad hacia su antígeno. De tal manera que luego de que al final de la diferenciación, todavía estamos hablando dentro del centro germinal, habrá linfocitos B cuyos BCR son más eficaces, son más afines al antígeno, son más específicos para reconocer su antígeno. Todo esto que yo les he hablado de la reorganización de los genes, de que aparecen BCR más específicos o BCR que no reconocen y mueren por apoptosis, se llama maduración de la afinidad. Entonces, se van a formar después inmunoglobulinas, se produce el cambio de isotipo, porque también se va a producir una reorganización de los genes, pero ya de los genes de las regiones constantes. Recuerden que cada isotipo, o sea, si nosotros decimos inmunoglobulina G, quiere decir que la cadena pesada es una gamma, es una cadena gamma. Y así, o sea, si la reorganización de estos genes va a producir o codificar regiones constantes distintas. Y eso es lo que se llama cambio de isotipo. O sea, que deja de sintetizarse la IgM y comienzan a sintetizarse las otras inmunoglobulinas. Ya estamos hablando de la respuesta secundaria. Se van a sintetizar la IgG, la IgA, etc. Les he dicho también que se generan linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B que están en la circulación, pero cuando se encuentran con su antígeno específico a través de su BCR, se van a activar y se van a diferenciar ¿a qué?
a células plasmáticas productoras de IgG. Ya estamos, esta es la base, a través de las células de memoria, la base de la respuesta secundaria. Ya vamos a tener en la respuesta secundaria directamente la secreción de inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque estas células de memoria ya han hecho la maduración de la afinidad en la respuesta primaria. Entonces, cuando viene una respuesta secundaria frente a una reinfección, vamos a tener poca inmunoglobulina M, porque ya está mediada por estos linfocitos B que se van a activar y van a transformarse en células plasmáticas productoras de IgG más específica. Bueno, todo esto que les he dicho acá. Tenemos también la diferenciación de las células plasmáticas, que son las que van a migrar a médula ósea, los linfocitos B, que son las que quedan en sangre. Bueno, esto es un resumen, no les podía explicar todo esto sin antes ponerle las diapositivas. Yo creo que así les va a resultar más fácil para entender esta secuencia, porque esta es la secuencia de acontecimientos donde el linfocito B va a presentar el péptido antigénico al linfocito T, que ya ha sido activado por la célula dendrítica. Todo esto está ocurriendo, en este caso, en el espacio extrafolicular. Acá tenemos el antígeno nativo, que hablamos recién. Entonces, una vez que se produce la coestimulación, la célula T va a secretar una serie de citoquinas y cada una de ellas tiene efectos sobre el linfocito B. La interleuquina 4, este es el patrón de citoquinas secretado por las células T helper 2. Entonces, estos linfocitos T van a secretar interleuquina 4, 5, 6, 13, 10 y Transforming Growth Factor beta. ¿Qué hace cada una de estas citoquinas? La interleuquina 4 ya hemos dicho que produce la activación y proliferación de los linfocitos B. La interleuquina 5 es la que produce el switch, quiere decir el cambio de isotipo a IgG. La interleuquina 6 es la que induce la diferenciación. ¿A qué me refiero? A que pase a célula plasmática, porque en definitiva es la célula plasmática la que va a secretar los anticuerpos. Y la interleuquina 10 y el Transforming Growth Factor beta son citoquinas reguladoras. La acción de estas citoquinas que les he dicho acá es en el caso de una respuesta inmune normal. Porque en el caso por ejemplo, de infecciones parasitarias, la interleuquina 5 lo que hace es activar a los eosinófilos y es quimiotáctica de eosinófilos. Y la interleuquina 4 en ese caso, además de activar y proliferar, hace el switch a IgG. Por eso les digo, esto que les he dicho recién es para una respuesta inmune normal. Esto es una fotografía de un centro germinal. Acá les he puesto todo esto es el centro germinal. La coloración es más tenue, donde se están dividiendo en la parte central los linfocitos. Hay un collar de células B que no están en división, y todo esto se llama folículo secundario o centro germinal. Entonces, la respuesta inmunohumoral, hemos visto que tenemos que la activación de los linfocitos requiere de dos señales. Primero, hemos hablado del reconocimiento del antígeno a través del BCR, y el otro es la acción de las señales de coestimulación que está dada por la interacción entre el linfocito B y el linfocito T que hemos hablado recién. Después viene la expansión clonal o proliferación
división. Están proliferando, se están multiplicando. Y eso lo pueden hacer porque la interleuquina 4, que es sintetizada por los linfocitos T, produce la expansión clonal y la activación. La diferenciación, después viene la diferenciación, a medida que hacen la expansión clonal, los linfocitos B comienzan a diferenciarse y van a seguir distintos caminos. Vamos a tener que en una respuesta primaria vamos a tener producción de IgM, en una respuesta secundaria vamos a tener producción de IgG, se van a formar los centros germinativos, donde en la corteza del ganglio, recuerden que en la corteza es donde se produce la maduración de la afinidad y el cambio de isotipo. Ahora, cuando ya no está llegando más antígeno, porque esto tiene que frenarse alguna vez, tiene que dejar de activar el linfocito. Entonces, ¿cuál es lo que indica que ya no se va a seguir sintetizando más? Es cuando ya no llega más antígeno. Ya se ha eliminado el antígeno, entonces quedan los linfocitos B, que van a ir, los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas que van a médula ósea. Bueno, pasamos ahora a lo que yo les decía recién, como todo lo que sucede adentro de ese linfocito B para que se active. Acá tenemos el BCR, es el BCR o receptor de los linfocitos B. Acá tenemos el CD21 o receptor de complemento de tipo 1, que está asociado con el CD19. También les he dicho que las inmunoglobulinas son las que funcionan como receptor propiamente dicho, porque son los que se unen al antígeno en su parte variable. Y que las moléculas, estas CD79, son las que encargadas de transmitir la señal. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque estas moléculas tienen en su cola citoplasmática motivos ITAM, que se llaman acá puestos motivos de activación basados en tirosinas del inmuno, o sea, tienen residuos de tirosina. Entonces, cuando se une el antígeno, se produce un entrecruzamiento de los receptores y se produce un acercamiento de estos ITAM que va a desencadenar la señal. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se produce la señal? Estos ITAM que tienen las tirosinas se van a fosforilar por estas que se llaman tirosina quinasa, que son la LIN y la FIN. Y van a catalizar la transferencia de un grupo fosfato que sale de la TEPE y lo ponen en las tirosinas. O sea, sacan un fosfato de la TEPE y fosforilan las tirosinas. Entonces, una vez que se activan las tirosinas, se activa esta enzima que se llama fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a catalizar la hidrólisis de este compuesto que está acá, que se llama fosfatidil inositol bifosfato, que está en la membrana. Y lo va a transformar a diacilglicerol y a inositol trifosfato, o fosfatidil inositol trifosfato. A su vez, este inositol trifosfato, ¿qué es lo que hace? Va a liberar el calcio que está en las organelas citoplasmáticas, hay canales en la membrana, y permite que el calcio entre a la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta el calcio intracelular, el calcio que está dentro del citoplasma. Cuando se aumenta este calcio, se va a activar otra enzima que se llama calcineurina, que aquí les he puesto, es una fosfatasa. ¿Y qué es lo que hace la calcineurina? La calcineurina va a eliminar un fosfato de este factor de transcripción, que se llama factor nuclear activado por las células T.
Y este factor desfosforilado va a ser capaz de ingresar al núcleo con la ayuda de otros factores, que es el AP1, proteína activadora 1, ingresa al núcleo, se va a unir a promotores que están en el núcleo para activar al linfocito B. Por otro lado, el diacilglicerol va a activar a una proteína sinasa C, o PKC, que va a fosforilar y va a activar el factor de transcripción kappa beta. Acá les he puesto. Que también va a ingresar al núcleo, va a producir todos estos factores nucleares, estos 3 factores nucleares, van a ingresar al núcleo y van a inducir la transcripción génica para la síntesis y secreción de inmunoglobulina, de las inmunoglobulinas. Bien. Ya lo hemos visto en la célula plasmática, en la segunda o tercera clase, ya hablamos, esta es la célula plasmática, que siempre recuerden que se desarrolla a partir de la diferenciación de los linfocitos B, que están en todo el organismo, se concentran en el vaso, están concentradas en el ganglio, que son ovoides, que tiene un núcleo redondo, excéntrico, porque tiene un citoplasma que es muy rico en aparato, en retículo endoplásmico rugoso y en aparato de Golgi. Recuerden que las células plasmáticas tienen que sintetizar proteínas, ¿sí? Entonces tienen un aparato de Golgi, un retículo endoplásmico abundante. No expresan ninguna inmunoglobulina y no expresan CMH de clase 2. Ahora, estas células plasmáticas van a secretar la inmunoglobulina de idéntica especificidad de los BCR del linfocito progenitor, o sea, del linfocito B, que ha originado, que al diferenciarse ha originado esta célula plasmática. Bien, esta es la cinética de la respuesta inmune humoral con respecto a antígenos timodependientes y antígenos timoindependientes. ¿Sí? Cuando pidamos la gráfica, no se olviden de poner lo que va en las coordenadas, ¿sí? Cantidad de anticuerpos en función del tiempo. En el caso de anticuerpos timodependientes, tenemos, acá tenemos la infección. Este pedacito que está acá es el periodo de latencia. Esto corresponde al desarrollo de la respuesta inmune innata. Después se va a desarrollar la respuesta inmune secundaria, pero como respuesta primaria, con producción de inmunoglobulina M. Recuerden que la inmunoglobulina M tiene una vida media de 7 a 10 días, por lo tanto, entre el 7º y 10º día comienza a bajar la cantidad o concentración de inmunoglobulina M. Si se produce una nueva reinfección, vamos a tener ya la respuesta secundaria, donde ya se produce el cambio de isotipo, ya vamos a tener la producción de inmunoglobulina G, la inmunoglobulina G, que tiene una vida media entre 25 y 30 días. O sea, que al cabo de los 25 y 30 días comienza a decaer la concentración. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay memoria inmunológica. En el caso de una respuesta inmune, pero en caso de antígenos T independientes, también vamos a tener un periodo de latencia, pero frente a la infección vamos a tener producción de inmunoglobulina M como respuesta primaria, y frente a una reinfección vamos a volver a tener inmunoglobulina M. No vamos a tener producción de inmunoglobulina G. Bueno, esto es lo mismo del gráfico anterior, solo para indicarles que
tenemos está muy, muy resumido. Acá tenemos los linfocitos B vírgenes, el antígeno, acá les he puesto la respuesta primaria. Vamos a tener producción de IgM más cantidad. Sí se forman algunas células de memoria, pero la mayor cantidad de células de memoria se producen en una reinfección, donde la cantidad de inmunoglobulina M va a ser menos, mayor cantidad de inmunoglobulina G, que ya se ha producido la maduración de la afinidad, se ha producido el cambio de isotipo, se han generado células de memoria y células plasmáticas que van a alojarse en la médula ósea. Acá les he puesto que los linfocitos B de memoria expresan BCR de tipo 2. El BCR es de igual especificidad al BCR del linfocito, o sea, reconoce el mismo antígeno que ha dado origen a esta célula, a estas linfocitos B. No secretan anticuerpos, sino que es la célula plasmática la que secreta anticuerpos, y puede sobrevivir meses o años. Están siempre listos para responder con rapidez frente al ingreso de un antígeno. Bueno, por último tenemos que la respuesta primaria es un pequeño resumen, responde entre los 5 y 10 días después de la entrada del antígeno. Tenemos que la respuesta máxima es menor que la respuesta secundaria en cantidad de anticuerpos, predomina la IgM y tiene menor afinidad por el anticuerpo. En cambio, la respuesta secundaria se va a generar entre 1 y 3 semanas después de la reinfección. La respuesta máxima es mayor que la primaria, hay cambio de isotipo, hay maduración de la afinidad de los anticuerpos. Cambio de isotipo quiere decir que la IgM se va a cambiar su isotipo a IgG o IgA o IgE, dependiendo de la situación. Bueno, con esto terminamos la clase. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si todavía están ahí. Sí, profe, gracias. Bueno, está bien, chicos. Bueno.